conocimiento de una persona en público, porque es inspirador lo que hizo esa persona y yo que la estoy elogiando como líder, y también es bueno que la crítica arranque en privado, por las dudas, que yo esté equivocado, o que la crítica le caiga mal a terceros. Eso está hablando de la conciencia de la realidad externa. Cuarto aspecto, conciencia del efecto que causa nuestro comportamiento verbal y actitudinal en las otras personas. Por lo común le podemos decir a alguien, hoy te noto agresivo. ¿Y qué tal si la persona nos contesta, qué casualidad, yo te noté de entrada a vos agresivo o agresiva? Esto es muy común en la pareja, en los equipos. Cada uno ve el comportamiento del otro. ¿Sí, Rodrigo? Y como dice, yo creo que es muy complejo, muy complejo esas cosas. Y ahí, a ver, porque tomar conciencia del efecto, si ni siquiera sabes que tu actitud o tu forma de proceder verbal o actitudinal, como le ponen ahí, causa efectos en las personas, como por ejemplo el efecto que tiene el comportamiento, los deseos a veces de los padres, ¿no? Con los hijos, que luego dicen, no, pues es que ah, mi, mi padre era médico y entonces yo quería ser médico, ¿no? Porque, pero ¿cuándo te lo dije? Pues, o sea, yo nunca te dije que fueras médico y la cosa es, o sea, no le dijiste que era médico, que fuera médico porque tú lo deseabas, pero le dijiste por 20 años, le estuviste con tu comportamiento diciéndole que desearías que fuera un médico y resulta que este cuate ni ganas tenía, quería complacer también y y no te das, no sé, las personas a veces no se dan cuenta, ¿no? De cómo afectan, ¿no? Cómo se puede afectar de esa forma, ¿no? Con el comportamiento y las palabras y todo eso. Me parece excelente lo que está diciendo Rodrigo, porque cuando nosotros hablamos de las consecuencias del efecto que causa nuestro comportamiento, siempre pensamos en cosas bastante obvias. Y bueno, si estás gritando, si estás diciéndole a la otra persona que es un imbécil, etc. Pero Rodrigo ahora está manifestando algo mucho más sutil y delicado y a la vez también más grave. A veces, y está muy bueno el ejemplo que pusiste, Rodrigo, a veces las expectativas que no declaradas de un padre o de una madre pueden influir en un hijo y quitarle cierta parte de la libertad, porque la palabra influir no está mal, pero lo que puede ser inconveniente es que yo tenga tanta influencia sobre ti que al final tú terminaste haciendo algo que no querías hacer. Pero esto es más común de lo que creemos, porque volvemos a la mezcla. Muchos jóvenes que se arrepienten y dejan una carrera y un amigo o el psicólogo o un tío les dice, pero ¿y por qué empezaste esa carrera si no te gustaba? Fue para complacer a papá o a mamá. ¿Y por qué? ¿Y por qué no pensaste primero en ti? ¿Por qué tenías que complacer a tu mamá? Y porque en ese momento la relación tenía un problema y para mí era importante. Entonces, con el planteo de Rodrigo, que es muy bueno, nos damos cuenta cuántos factores pueden incidir en las decisiones de las personas. Ni hablar de los jóvenes y los niños, que es a los que más le tenemos que prestar atención. Porque un adulto tiene más defensa propia. Oye, a mí no me manipules. Pero un joven o un niño necesita más afecto que nosotros, necesita más aprobación, está camino a afirmar su personalidad y necesita esa afirmación de nosotros. Entonces los padres somos demasiado importantes, para bien y para mal, en niños y jóvenes. Entonces, lo que dijo Rodrigo, ¿cómo podríamos eh, prestar atención a dos factores importantes, ¿no? Como también lo acaban de decir, es difícil darse cuenta, no es fácil, pero hay dos cosas que podemos hacer más seguido, seguramente de lo que lo hacemos. Uno, lenguaje corporal. Este es todo un tema que
iremos desarrollando cuando lleguemos a empatía, pero todos sabemos bastante ya de esto. Cuando yo estoy hablando con ustedes, tengo que ver sus rostros, tengo que prestar atención a sus rostros. Si hay una sonrisa con una gracia que hago, el humor, si estoy contando algo dramático, si les impactó, si los veo impacientes o intranquilos o inquietos, si los veo interesados, el lenguaje corporal siempre algo de lectura me da de lo que está pasando. Y dos, y complementario, el diálogo. El diálogo, especialmente las preguntas, ¿no? Que lo resumo así, con el signo de interrogación. ¿Cuál es la manera? Por ejemplo, Rodrigo planteó un caso muy interesante. ¿Qué pasa si yo soy un gran médico, que me va muy bien, mi hijo me ve como un superhéroe y piensa que todos los médicos son superhéroes, y a mí me gusta, hago autoconciencia, ¿no? Viene un amigo, colega, y me dice, ¿a ti te gustaría que tu hijo sea médico? Si yo quiero hacer autoconciencia y me contacto a la verdad, supongamos que la respuesta es sí, me gustaría que sea médico. Entonces, en buen caso, el planteado por Rodrigo, tengo que estar muy atento a ir en busca del verdadero deseo de mi hijo, porque las cartas, como en el póker, están haciendo que yo sea una fuente de influencia importante para mi hijo. Soy médico, soy exitoso, disfruto de mi profesión, y mi hijo y mi hijo va a quedar bien conmigo si elige medicina. Entonces, si yo no lo ayudo a madurar y a entender qué le gusta de verdad a él, supóngase que él empieza a tocar la guitarra eléctrica en su cuarto. Hay dos posibilidades: que yo lo ignore completamente eso, y 10 años después, cuando dejó medicina o se recibió de médico pero no está contento, un día me sale con que mi verdadera pasión era la guitarra, pero tú fuiste tan abrumador con tu profesión y con tus éxitos y todo que al final seguí medicina. Entonces, en este primer caso de un padre con una autoconciencia baja, se perdió la oportunidad de entrar en la habitación de su hijo y ponerse a charlar sobre la guitarra. En cambio, un padre con autoconciencia un poco más alta aprovecharía esa oportunidad para descubrir hasta qué punto su hijo quiere hacer algo, o tocar la guitarra, o seguir medicina, o derecho, o cualquier otra, o irse de viaje 2 años. La comunicación, las preguntas y el lenguaje corporal nos van a indicar qué efecto estamos causando con nuestro comportamiento. Pero muy bueno, te felicito, Rodrigo, por el ejemplo que vos pusiste. ¿Qué pasa si el padre 10 años después se defiende y le dice a la esposa de aliada, tú, Marta, escuchaste que alguna vez yo le dijera que estudiara medicina? Porque esto es un clásico también en la familia. Hay cosas que no se necesitan decir verbalmente, se decodifican correcta o incorrectamente por suposiciones afectivas. Entonces el ejemplo de Rodrigo es excelente porque nos lleva al caso más difícil. ¿Qué pasa si simplemente estás influyendo y causando un efecto en otra persona, pero sin saberlo y sin quererlo? Simplemente porque no estabas atento. O sea, a lo que volvemos siempre es, si tienes una relación en serio con tu hijo profunda, vas a estar atento. ¿Y cómo te suena lo que yo hago? ¿Tú qué piensas? ¿Que es fácil seguir estudiar medicina? Supónganse que el hijo considera que no está preparado para estudiar medicina. Si el padre le abre la oportunidad de dialogar, el padre se enterará que él tiene miedo de seguir medicina y verá qué hace. Pero cuando no hay conciencia del efecto que causamos en otras personas, generalmente nos metemos en problemas. El ejemplo de Rodrigo fue excelente porque es el más sutil. Yo no digo nada, no opiné nada hasta ahora, pero solo con mi presencia de médico exitoso estoy como mandándole un mensaje a un hijo. Esto pasa, ¿no? Por algo lo has dicho, Rodrigo, porque realmente esto ocurre. Todo, si nosotros nos ponemos a indagar, van a empezar a escuchar historias, o ya la escucharon seguramente, de este tipo de situaciones. Y la última y muy importante también, conciencia de nuestras fortalezas y debilidades.
que haremos ejercicios sobre esto. Esta última es importantísima en la vida organizacional. Gallup salió a investigar acerca de los talentos, hay todo un libro sobre eso, más adelante lo subiré al Dropbox, lo compartiremos. Un líder que conoce sus propias fortalezas y debilidades es un líder maduro. Un líder que no conoce sus fortalezas y sus debilidades es un líder que se va a meter en problemas. Y ahora podríamos hacer un ejercicio sobre esto. A ver si lo podemos ubicar. Del jueves pasado yo había comentado que tenían que ubicar un documento en Word que se llama La ecología de la expresión de mi estado interno. A ver si por favor lo ubican. La ecología, porque la pregunta del millón sería, sí, muy linda esta pantalla de PowerPoint, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo incrementamos nuestra autoconciencia? Bueno, hay ejercicios, hay preguntas que nos podemos formular. Ya van a ver que hay herramientas como llevar un diario de emociones por un tiempo para ir registrando cada vez mejor qué me pasa. Por ejemplo, con el desafío que planteó Rodrigo. Tengo el deseo de que mi hijo estudie medicina. ¿Cuál es el riesgo que yo se lo termine imponiendo? O que yo lo influya de una manera que le quite libertad. Entonces, este ejercicio que estamos viendo en pantalla, me gustaría que alguno de ustedes lo lea, porque es una práctica que hace a la facilitación. En vez de leerlo yo, lo lee uno de ustedes y lo vamos reflexionando juntos. Tengo una determinada emoción. Pongamos ahora, por ejemplo, una emoción. Estoy enojado, la más común y la más riesgosa. Entonces, ¿quién quiere leer de ustedes? ¿Qué podemos hacer? Si tenemos un momento para reflexionar, si no es una pelea en vivo y en directo, que tengo que responder ya, este ejercicio es muy bueno porque nos deja una guía para reflexionar qué hacemos con esa emoción, que eso es parte de la autoconciencia. ¿Quién se anima a leernos al grupo y practica oratoria de paso? Alan, ¿puede ser? Te veo en primer plano y se me ocurrió que podría ser tú. Y además tu nombre empieza con A. Ya vas primero en la lista. ¿Lo ubicaste el ejercicio? ¿Tú me escuchas bien, Alan? ¿Lo pudiste ubicar? Ya, aquí lo estoy abriendo. Sí. Bueno, ¿nos leerías qué dice este ejercicio? Léelo, ¿cómo? Ecología de la expresión de mi estado interno. ¿Quieres que lea todo el...? Sí, por favor, lea, es breve. Está la introducción y luego vamos a meditar las preguntas. Ya lo vi. Ok, ahí va. Esta es una guía basada en una serie de preguntas relacionadas con el criterio ecológico de un estado anímico. La ecología es un principio del pensamiento sistémico, una forma de enfocar la realidad lo más completa y objetivamente posible. Sabemos que un aspecto de la ecología es la habilidad de medir o predecir las consecuencias futuras de largo plazo de una acción o también el impacto que en el contexto cercano puede producir una acción. En esta guía advertimos una serie de preguntas que nos ayudan a contemplar todos los aspectos y consecuencias de la expresión de un determinado estado anímico. Perdón, te interrumpo un segundo, Alan. Hasta ahí nos damos cuenta de lo que leyó Alan. Qué fácil es decirle a un amigo, pues ponte a reflexionar. ¿Y cómo puedo no influir en mi hijo? Bueno, ponte a reflexionar, pero no es tan sencillo. El consejo es sencillo, pero necesitamos una brújula, necesitamos una guía. Entonces, en este ejercicio, el autor nos explica qué es la ecología, por qué es importante medir las consecuencias, y ahora nos está introduciendo a la brújula concreta. Nos va a dar una serie de preguntas que nos pueden funcionar como herramientas de reflexión. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, bien, ¿seguimos, Alan? Sí. Algunas son variaciones en cuanto a matices. Usted puede practicar con algunas de ellas, no necesariamente con todas si no son aplicables al caso en cuestión.
En particular, es muy útil en relación al enojo. Recuerde que esta herramienta es para ser usada cuando existe o se puede producir algún lapso de tiempo entre la aparición del sentimiento y su posible expresión. No, obviamente, cuando ha sido imposible manejar el impulso o dominar la ira. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un conflicto muy serio con un colega y se está debatiendo entre manifestar mañana a la mañana su enojo en una reunión de equipo. Entonces podría repasar las preguntas en busca de claves o criterios que le ayuden a decidirse. Las preguntas se las hará en directa relación con el contexto puntual que usted tiene y tratará de responder con el máximo cuidado y objetividad a las mismas. También puede ser de ayuda compartir esas preguntas con otras personas de confianza para adquirir una segunda visión de los hechos y las posibilidades. Bueno, hasta aquí la presentación, ¿no? O sea, se van a venir las preguntas. Y el último consejo es, qué bueno si además, teniendo tiempo y oportunidad, vos lo dialogás esto con otro ser humano. Lo podés compartir tu visión, porque en soledad puede ser que yo sea influido por mis propios deseos o mi propio sesgo cognitivo. Siguiendo con el ejemplo que puso Rodrigo, no, pero que sería muy bueno que mi hijo estudie medicina porque va a tener plata como yo, lo van a mandar a congresos y va a estar muy satisfecho en su vida. Y qué sé yo si es así. No sabemos. Entonces, un amigo nos puede llamar la atención de que me estoy autocontestando desde mis deseos y expectativas. Ahora, vamos a las preguntas puntuales, suponiendo que fuera un enojo, ¿no? La primera, ¿qué dice? ¿Cómo evaluaría mi estado actual? ¿Lo evaluaría como productivo o improductivo? A ver, ¿quién explica? ¿Qué sería? Miren qué interesante. En vez de decir positivo o negativo, porque si yo arranco con que un enojo de mi hijo, de mi esposa, de un cliente o de quien sea es negativo, con eso estoy diciendo que no debería tenerlo la persona. ¿Se entiende este matiz? Si yo le digo a Rodrigo, Rodrigo, tu enojo es muy negativo, es como que le estoy negando su mensaje subjetivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos mensaje subjetivo? Él tiene derecho a estar enojado. Y puedes tener razones totalmente válidas que yo todavía no comprenda. Ahora, miren qué interesante es suplantar negativo o positivo, que además suena demasiado blanco o negro, con productivo o improductivo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre por qué un enojo podría ser, o en qué caso un enojo podría ser productivo y cuándo podría ser improductivo? Imagínense y relátenme un enojo productivo, cómo se lo imaginan, y uno improductivo. En casa o en el trabajo, donde quieran, en cualquier circunstancia. Pues a lo mejor en un enojo porque en algo que estés practicando un deporte o algo, un esfuerzo físico. Entonces no pudiste lograrlo o te vencieron, entonces con enojo, o a lo mejor aquí en México le decimos coraje, ¿no? Das más, un extra y ganas o obtienes o llegas a donde tenías que llegar. Pero no entendí del todo. Sería productivo, pues, en un enojo productivo cuando... El enojo que te dio energía. Ajá, ¿Sería? exactamente. Muy bien, ok, perfecto. O sea, un enojo que me da una energía para actuar, ya me está dando una pista de productividad. No está garantizado, no está garantizado porque faltaría el efecto que causa en otras personas, pero si no hay otras personas sí, pero por lo menos me pone en la pista de que yo voy a actuar. Ahora al revés, por favor, alguien que me diga, a ver Rodrigo, ¿qué opinás? Pero ahí como lo plantea, dice, es cuando tienes la oportunidad de poder pensar y un tiempo, ¿no? Para, ya sean minutos o horas o días, de que vas a sacar a flote ante otros, que estás enojado por una situación, por decirlo así. Claro, o O sea, sea, porque la el clave... otro no te da tiempo, el otro reaccionas ahí mismo y
y te sueltas tirando golpes o maldiciendo, etcétera, ¿no? Pero en este caso tienes chance, tienes tiempo. Bueno, vamos a decir, estoy enojado porque chocaron mi auto, vamos a decir, y en un momento yo dije, no, 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 vamos a hacer un juicio, vamos a ir mañana con los abogados y cosas así, ¿ve? Y lo dejé, y a lo mejor eso, el no haber seguido, pues, o haberle dado rienda suelta al enojo completamente, fue productivo porque al otro día vi a un abogado, me asesoraron, caí en cuenta de las cosas, cómo debía de hacerlas y que tenía todas las de ganar y entonces eso me sirve. No me hubiera servido el asunto si hubiera estallado ahí mismo, ¿no? Lo dejé y lo evalué. Me parece que fue algo productivo, ¿no? Bueno, excelente ejemplo, Rodrigo. ¿Tú estarías de acuerdo en que en realidad hay situaciones que mezclan los niveles de posibilidades de reflexión? ¿Qué quiero decir con esto? Hay situaciones que si te chocaron el auto y la audiencia es mañana, claramente tienes un montón de tiempo para serenarte y hacer este ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Es mañana, un montón de tiempo. En el medio, yo pondría esta situación. Te llamó un compañero o un colega con voz enojada y te dijo, quiero hablar contigo. En 10 minutos estoy en tu oficina. Ahora estamos un poquito más en problemas, ¿no? Porque solo tienes 10 minutos para tratar de hacerte alguna de estas preguntas. Yo también estoy enojado con él. Yo justo lo iba a llamar, él me ganó de mano. ¿Y ahora qué hago? Esta sería una situación intermedia. La del otro extremo, o sea, tenemos una que te dio un montón de tiempo, una que te da poco tiempo, y la tercera sería nada de tiempo. Abro la puerta de tu oficina y yo ya te grito. Ya te ocurrió. ¿Tú estás de acuerdo, Rodrigo, que con un poco de experiencia y de prestar atención a los hechos de la vida, y sobre todo cuando nos capacitamos en inteligencia emocional, puede llegar un momento donde lo que nos parece que lleva mucho tiempo termina te llevando poco tiempo? Y a veces se vuelve una segunda naturaleza, como decía el video del luchador profesional que entrenaba gente. Es decir, cuando aprendes a jugar al tenis, tu cerebro tarda un tiempo en devolver las pelotas y en pensar cómo devolver pelotas difíciles. Pero cuando tienes muchas horas entrenando, juegas instantáneamente, sabes la mejor jugada. Entonces, no nos entusiasmemos. Esto no es tan sencillo de llegar a esa competencia de la que estamos hablando. Pero para los más jóvenes es una oportunidad que yo no tuve y que Rodrigo tampoco tuvo, o Héctor. Entonces regístrenlo. Ahora estaríamos en el caso más fácil. La audiencia es mañana y estas preguntas que estamos repasando nos ayudan a ir con un enojo adecuado para lograr nuestro objetivo. Porque al final, ¿para qué es un enojo? Para lograr un objetivo. Solo los locos se enojan porque sí y para no llegar a ningún lado. Eso es neurosis pura o psicosis. O un psicópata que lo hace para manipularte, pero si no, las personas normales nos enojamos. Yo me enojo porque me chocó un poquito, me bajo, digo, ¿qué te pasa? Me piden disculpas, me dan los datos del seguro, ya me desenojé, porque logré mi objetivo, me pidieron disculpas y me van a resarcir, se me fue el enojo. Ahora, si el otro me discute, me discute, la culpa fue tuya, eres un idiota, por eso usas anteojos y no sé qué, nos vamos a agarrar a trompadas. El objetivo siempre es ganar en un conflicto, o tener razón, o arreglar una situación que suponemos que se torció. Entonces, Rodrigo, es muy buena tu observación de que arrancamos presuponiendo que tenemos bastante tiempo. Pero lo bueno de este ejercicio, que hoy se hace como en un laboratorio, hoy no tenemos ningún tema
candente real entre nosotros, por suerte. Nadie de nosotros tiene un conflicto con el que está del otro lado de la pantalla y está pasando de verdad. Pero lo bueno de esto es que al principio nos parece un poquito artificial y como que nos lleva tiempo reflexionar sobre esto. Pero a medida que lo frecuentamos, este material, y lo vemos de distintos puntos de vista, empieza a volverse una segunda naturaleza. A mí me pasó. Esto no me convierte en una persona infalible, ni mucho menos. Yo me saco y digo cosas improcedentes, pero cada vez menos. Porque esto lo frecuento tanto que enseguida pienso, ¿es productiva la forma en que voy a encarar esta situación? Entonces, ya tenemos un ejemplo, un enojo productivo y un enojo improductivo. Segunda pregunta. Alan, ¿la lees, por favor? ¿Mejora o empeora mi situación? Qué interesante esto, ¿no? ¿Quién se quiere? Acá esto estamos jugando a imaginar. Esto es muy importante que ustedes colaboren con su imaginación. Yo estoy en una situación difícil y un enojo podría mejorar o empeorar la situación. ¿Me ponen un ejemplo? ¿Quién pone un ejemplo de dónde podría mejorar o empeorar mi situación? Un enojo expresado de buena manera o mala manera y empeora o mejora mi situación. ¿Quién imagina un ejemplo válido para esta pregunta? A mí se me ocurrió uno muy bueno, pero yo preferiría que lo ponga. Después yo voy a poner el mío. Pero supónganse que ustedes pueden imaginarse uno y comentarlo. ¿Qué les viene a la mente? Donde un enojo podría empeorar una situación personal, se entiende, ¿no? O colectiva. ¿Se les ocurre un caso? Sí, de cuando llega la mujer cansada a la casa y con miles de pues, pues de pretextos ninguno de los dos se quiere poner a hacer cena y al final de cuentas ella es la que cede y prepara con todo el amor del mundo, el pastel, las bebidas y manda a hablar a los niños para comer todos juntos y al final con decir con que sí, que bueno estuvo todo, pero no tiene, pero se tardó mucho en hacerla, quizá eso sea pueda empeorar la situación, porque por lo mismo el estado de ánimo en la que le encuentras y hizo todo con mucho esfuerzo. Compensarle de esa forma, diciéndole, ¿sabes qué? No me gustó. No me gustó, te tardaste mucho. Bueno, es un ejemplo de, más que decir de que un enojo empeoró, es falta de conciencia situacional, ¿no? Si no te entendí mal, Noé, tu esposa hizo un esfuerzo y tú encima vas y le dices que tardó mucho. ¿Fue así el caso? Sí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de falta de autoconciencia, ¿no? Empeoró mi situación afectiva de esa noche, por lo menos, el clima familiar, porque yo cometí un error. No fui reflexivo, que aunque me moleste que haya tardado, no era el momento y la situación para decirlo. Muy bien. A mí se me ocurrió otro ejemplo, a ver si les gusta. Tengo un imaginario, ¿no? Por fortuna. Por fortuna es imaginario, pero me pongo de ejemplo. Soy un jefe muy temperamental, jefe de ventas de una organización, y un empleado que renunció me ha llevado a los tribunales acusándome de acoso laboral, de mobbing, en inglés se dice. Que yo lo acosaba a esa persona y le terminé creando un estrés que le produjo una lumbalgia. La primera audiencia es mañana. Supongamos que yo juzgo que es totalmente injusta y falsa la acusación, pero resulta que enfrente tengo un jurado, tengo un fiscal, un juez y mi abogado defensor. ¿Qué tal si yo voy muy enojado? Lo subido a YouTube. ¿Va a mejorar o va a empeorar mi situación? ¿Qué va a decir el jurado que todavía no me conoce?
Va a decir, che, este tipo sí que tiene carácter fuerte, ¿eh? Es muy probable que haya sido un acosador, ¿o no? ¿Qué piensas, Rodrigo, tú de eso? Si fuera jurado y me ves medio sacado ese día, ¿no coincide un poco con la versión del acusador? Sí, 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 este hombre vino. sí, ¿Sí? completamente. Y ahí, como dices, a lo mejor luego, bueno, si te asesoran, si no tienes la experiencia, pero te asesoran, siempre es bueno andar, bueno, preguntándole al que sabe, porque luego hay uno, a veces que uno le pregunta al menos indicado y te Tal dan muy cual. malos consejos. Pero, por ejemplo, ahí hubo alguna vez, hace algunos años, una situación ahí en Sonora Natural de una persona que trabajaba ahí y estaba robando, vamos a decir, ¿no? Era, bueno, todo lo conoce, era un chofer y pues iba y ponía 1.000 litros de diésel, pero no ponía 1.000, ponía 800, y lo demás se lo embolsaba, le daba dinero al mismo de la gasolina, cosas así. Pues entonces nosotros lo cachamos y le dijimos, no, pues así está la cosa, y lo admitió y todo, y pues renuncia, le dijimos, no vamos a hacer ningún cargo, ninguna cosa ahí. Eh, y por un momento sí anduvimos, no, pues vamos a denunciarlo, inclusive preguntamos por ahí, dijo, no, si quieres yo le digo a un abogado que conozco y ahorita lo van a calambrar, ¿no? Van por él y conoce policías y ahorita lo acalambran y hago que firme. No, o sea, ¿para qué tanto, no? O sea, vamos a decir lo que no fue tan malo y bueno, también no nos vamos a ensañar ni nada. A los meses nos llegó el citatorio que nosotros lo habíamos despedido injustificadamente, que le habíamos dicho cosas, etcétera. Al final, bueno, eso nos dio también mucho coraje, y al final nos iban a estar llamando a los juzgados y cosas así. Dijimos, Héctor, busca a un cuate que traíamos que de abogado, ve y búscalo, búscalo a su casa y dile, mira, que va a pelear 1.000 pesos, que le ofrecemos 400. Y listo, o sea, hasta le tuvimos que dar, pues, después de todo, ¿no? Pero tranquilo, o sea, con más tranquilidad, sin coraje, si hubiera sido un camino de años, a lo mejor hubiera tardado eso y estar yendo otra vez. Y no sabes qué va a pasar con esa gente, pues si después anda desesperada, eh, te toma más enojo y puede hacer alguna cosa mal hecha por ahí. Pero bueno, ese es un caso así como dices, ¿no? Muy, muy interesante el caso que cuenta Rodrigo, ¿no? O sea, es una situación injusta. Tengo toda la validez, toda la razón para estar enojado, pero ¿qué tal si la persona está desesperada y quiere seguirla a muerte el conflicto? Esa persona no tiene nada para perder. Yo que tengo una empresa, sí. Entonces, esta pregunta de si mi enojo mejora o empeora mi situación, te agradezco mucho el caso, Rodrigo, porque es como un guante a la mano. Es exactamente la situación de que el enojo es válido. Yo podría expresarlo, pero mejor que no, porque me pone en una situación de litigio. O cuando otra cosa interesante que dijo Rodrigo, si yo mañana voy con mi abogado y mi abogado me nota muy enojado, seguramente si es un buen abogado me va a decir, vos no hables, sobre todo al principio, quédate callado. Y es muy, muy buena la observación de Rodrigo. El buen abogado, si te ve alterado, te va a decir eso. Pero resulta que un juez siempre va a preguntar al acusado que cuente su versión. Entonces ahí vuelve la pregunta, si yo me muestro muy enojado ante el juez, ¿mejora o empeora mi situación? Entonces, técnicamente lo que contó Rodrigo no sería represión o negación emocional, que son por definición un poco inconscientes y especiales, se llamaría inhibición. O sea, ellos, tú y Héctor, se dieron cuenta que el enojo no construía en esa situación y empeoraba la situación, que la empresa podía pagar un dinero y terminar con el pleito. Injusto, pero pleito al fin. Y fue lo que hicieron. Entonces,
con este caso, Rodrigo nos está ayudando a entender las primeras dos preguntas. Primero, ¿qué sería productivo o improductivo dentro del enojo? Sea válido o inválido. Ojo, cuando nos damos cuenta que el enojo es inválido, crece el nivel de riesgo. Porque si yo realmente acosé a mi colaborador, ¿qué tal si él me grabó un día? ¿Qué tal si realmente yo no estoy consciente de que grito e insulto y él tiene una grabación que se la va a exponer al juez? Cuando yo lo niegue, enojado, me voy a poner más en problemas. Porque ustedes saben que la justicia, si ustedes van y se arrepienten y ponen sus excusas, la justicia te penaliza menos. Bueno, yo era un jefe un poco agresivo, pero porque yo tenía muchas presiones, entonces el juez va a ser contemplativo contigo. Pero si tú te haces el enojado, niegas todo, y resulta que en el momento de ir a juicio hay una prueba, que es la grabación en audio o en video de mis gritos, y donde lo llamo idiota, va a caer la máxima pena sobre mí. Entonces, estamos aprendiendo la importancia de estas preguntas que son sencillas, pero tienen mucho poder de análisis. Hacemos una última antes de cerrar. La tercera, ¿qué dice, Alan? ¿Me da poder personal o me deja sin poder? Sí, ¿me da mayor poder personal o me deja? ¿A qué se estará refiriendo esto? Este es otro matiz interesante. Yo ya tengo un ejemplo en mente, porque yo ya lo leí tantas veces, pero ustedes, ¿qué se pueden imaginar de por qué un enojo les podría dar más poder a ustedes en un rol, o en una función, en casa, en el trabajo, o en la calle, o les quita poder? ¿Quién quiere imaginar un caso? ¿Cuál podría ser el caso del poder en este caso, en esta situación? ¿Qué podría estar ocurriendo que está en juego, que yo termine con más poder después del enojo o termino debilitado? A ver, buenas tardes, Rubén. Sí, Rubén, ¿qué se te ocurrió? Hace unos días compramos un producto comestible y lo compramos en una presentación grande para una bolsa grande, pues el producto para un evento que vamos a tener, y fuimos muy lejos a comprarlo. Realmente es un producto muy barato, pero fuimos hasta muy lejos a traerlo, y cuando llegamos a casa nos dimos cuenta que adentro venía sellado y todo en la bolsa, pero adentro traía una o dos cucarachas. Y entonces, pues nos molestó mucho, pues, el hecho de que no servía el producto, y para irlo a regresar está de punta a punta en la ciudad. Entonces, mi esposa se enojó, pero habló, ¿no?, a la tienda y todo, y puso la queja y todo, bastante molesta, pero con respeto, ¿no? Y sí, a los 2, 3 días vinieron y hasta la casa y trajeron otra bolsa del producto, y se llevaron ese y todo, y pues el enojo sí causó ese efecto, ¿no?, de que la molestia que presentamos nosotros con la tienda hizo que vinieran hasta la casa. Nosotros nos trajeron el producto, lo cambiaron. Pero yo creo que si mi esposa, en el momento del arrebato del enojo, perdón, yo creo que si hubiera en ese momento hablado con la gerente, porque era mujer, y le hubiera expresado de lo que sentía, pues yo creo que hubiera sido un pleito, ¿no? Un agarre, ¿no?, el que se hubieran dado, y simplemente quizás se hubieran insultado una con otra y hasta ahí, pues, pero no hubiera sucedido nada, ¿no? Quizá hubiéramos tenido que ir nosotros, o no sé, ¿no? Pero la cuestión es de que lo manejó bien, y sí, no lo cambiaron y todo, no pasó a mayores, ¿no? Digo, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero la cuestión es de que el enojo bien fundamentado y con respeto y todo, pues sí tuvo su efecto, ¿verdad? Sí, yo no coincido, Rubén, con que sea un ejemplo tonto, ¿eh? Para mí es un ejemplo, yo lo llamaría más cotidiano, no un conflicto mayor de la vida, pero es un arte saber enojarse adecuadamente y que te dé más poder, porque está muy bueno tu ejemplo. Si yo tengo la razón, pero me enojo de más, se me debilita la situación y se convierte en una disputa. Antes yo tenía razón como cliente,
Y cuando me pongo a decir cosas fuera de lugar, o grito mucho, o insulto, perdí la razón. El enojo me debilitó y mi posición ahora está dudosa, porque yo ya agredí de más. Entonces, el ejemplo es muy bueno. A mí se me había ocurrido, y con esto cerramos, un caso de liderazgo de nuevo, ¿no? Soy el líder. Y están diciendo de mí que soy una persona demasiado temperamental, que pierdo con facilidad el control. Y termino gritando y poniendo nervioso a todo el mundo. Cuando escucho que me van a hacer esa crítica, que ya me llegó por WhatsApp o por mail, yo me enojo porque creo que es un poco injusta. Pero miren cómo cabe la pregunta. Ahora, si yo me defiendo enojado de la crítica que hace mi equipo, ¿me da más poder o me deja sin poder? Probablemente me deje sin poder, porque ellos van a decir, todavía ni nos escuchaste y ya te estás defendiendo, ya estás gritando. En cambio, si yo voy con un enojo muy moderado, puedo terminar de escuchar a todo el mundo y decir, para mí tienen un poco de razón, pero ahora escuchen mi versión porque creo que es un poco injusto lo que dijeron. Y si me muestro un poco molesto, pero no agredí y no me defendí de entrada, vamos a encontrar una forma de funcionar donde yo quedo como líder fortificado. Quedo con más poder que antes porque he escuchado y he buscado un acuerdo. En cambio, el líder que va defensivamente a contraatacar, enojado, para mí corre el riesgo de quedar con menos poder que antes. La gente puede decir, la reunión fue la prueba de que con este hombre no se puede hablar. Cualquier cosa que le dices, reacciona, explota. Entonces esto es muy importante. ¿Quieren la viñeta o el chistecito final o el ejemplo más contundente, paradójico y humorístico? Gritarle a un hijo que no grite. ¡Pues no grites, carajo! Y si tú le estás gritando de esa manera, tu poder como padre se está debilitando. Cada vez que tú haces eso, el niño recibe un doble mensaje que es contradictorio. Le estás pidiendo calma desde la no calma. Tú que eres adulto no la tienes y se la estás pidiendo al hijo. Entonces ese es el ejemplo lapidario, ¿no? De cómo insensiblemente una persona con demasiado temperamento y que se enoja muy fácil va perdiendo poder hasta que a lo último es ignorado en sus gritos o en sus reclamos. Porque el enojo también descontrolado suele tener tendencia a la exageración. Te voy a matar, te voy a echar de casa. Y llega un momento que eso no produce efecto. Porque como es difícil después ser consecuente con eso, tenemos ahí otro ejemplo de la tercera pregunta. Bueno, nos quedan 5 para el jueves, cuando nos encontremos, agotaremos estas 5 preguntas y vamos a hacer un ejercicio muy particular con un video cortito, que vamos a ver cómo nos sale el experimento, porque en grupo, si estuviéramos físicamente juntos, el ejercicio es fácil, digamos, porque paramos el video en simultáneo todos y analizamos la jugada de cada uno de los cónyuges que se van a pelear en una película delante de nosotros. Pero vamos a ver cómo lo sincronizamos el jueves, porque es muy importante que lo sigamos juntos el video. Así que bueno, vénganse preparados. Les aviso que es el que se llama El Príncipe de las Mareas. Ese tienen que tenerlo a mano. Autoconciencia, y entre paréntesis dice El Príncipe de las Mareas. Es una película, era una película esa, ¿verdad? Una película extraordinaria. Buenísima esa película. Buenísima, les voy a recomendar que los que no la vieron que la vean, y los que la vieron que la vuelvan a ver. Nosotros vamos a ver, yo voy a tener que contar la historia, una parte de la historia breve, y vamos a ver una escena muy significativa donde dos personas que se quieren por falta de autoconciencia se arruina todo demasiado rápido. Y ahí vamos a hacer el ejercicio de jugada por jugada. Cada 3 segundos vamos a tener que parar el video, después de haberlo visto completo por primera vez, ¿no? Bueno, nos juntamos el jueves, todas las